Hola. Después de mi último vídeo, el especial 400.000 suscriptores, donde expliqué que yo una vez me besé con un chico que era gay, los comentarios se petaron a locuras como: Dallas, los panvisitos exigimos que expliques eso mejor, y una cara de pervertido: ¡Ya hoy de Dallas! ¡Me corro! ¡Gay! Y acordándome la historia, me di cuenta que lo cierto es que era bastante graciosa. Así que si os digo que os voy a explicar mi primera y única experiencia homosexual, ¿cómo te quedas? Dallas Review Mini. Como ya sabréis, soy completamente hetero. Pues tenía yo unos 15 años, o 16, pero no más de 16 y medio, porque ahí fue cuando me mudé a España. Y había tenido mi primera novia a principios de mis 14 años. Total, que estuve casi 2 años, que era un fracaso estrepitoso con las chicas. Pero un fracaso que de verdad no os hacéis ni una puñetera idea. Hubieron algunos rollos estúpidos entre medio, pero las que me hacían caso, a mí no me hacían mucha gracia, y las que me hacían gracia no me hacían mucho caso. Y en esa época tuve ni más ni menos que 5 plantones grandiosos y terribles. De esos que me dejan en la puerta de un restaurante donde tengo mesa reservada y con un regalo en la puerta y todo. Bueno, la verdad es que esos 5 plantones fueron tan épicos que da para otro vídeo distinto y todo, porque de verdad no tienen desperdicio. En otro de ellos me dieron plantón con un SMS que decía algo como: mi abuela está en el hospital, adiós. Y después la vi de camino con otra gente que, bueno, qué asco da. La cuestión es que por algún motivo mi éxito con las chicas en aquella época no solo era cero, sino que además estaba en negativo. Así que lo que era la seguridad en mí mismo y mi autoestima para ligar con otras mujeres se estaba viendo claramente afectada por momentos. En serio, tengo que hacer un puto vídeo entero sobre los plantones. Y la única persona que me iba todo el día detrás y que estaba todo el día diciéndome cosas súper bonitas era un chico de mi edad que era gay. Y era súper buitre conmigo. Y estuve intentando ligarme un año entero. Era un minero. Vaya, ni se me hubiera pasado por la cabeza un solo momento de no ser por lo pesado que fue. Y el chico, debo decir que era muy guapo. Era en plan típico modelo surfero y fibrado. Básicamente todas las chicas que le conocían le iban detrás hasta que lo oían hablar y sabían que era gay. Total, que un día, sin planearlo, estábamos en casa de unos amigos celebrando un cumpleaños, y la casualidad de que justo en aquel momento otra chica me había dado un plantón terrible de una forma descarada. Y él se puso, pues ahí, a buitrear, que daba puto miedo, y a decirme: va, pruébalo, nunca sabes lo que te puede gustar, igual te gusta y descubres algo totalmente nuevo, no hay nada de malo en un beso, no sé qué, no sé cuántos. Y al final me hechizó con su impresionante buitreo y me terminé dejando. Lo gracioso del tema es que yo no sabía que este tío estaba saliendo con otro tío distinto, y le puso los cuernos al novio conmigo, y lo que pasó después fue mortal. Total, que dejo que me bese y nos empezamos a besar de forma muy normal. Desde el principio no me estaba gustando demasiado, la verdad. Pero pensé que debía dejar un poco más de rato, porque igual simplemente estaba sintiéndome un poco raro, porque nunca había hecho algo así. Así que quise extenderlo un poquito más para darle la oportunidad. Pero la verdad es que no tiene nada que ver con besar a una chica. Todo está mucho más áspero y los labios son mucho más pequeños y más duros. No sé, no me estaba gustando demasiado. Vaya cosas que tengo que explicar en un puto vídeo. Total, que él no se le ocurre otra cosa y tuvo la gran idea, la gran cagada de coger y meterme mano. Fue pim pam, te hago un pajote y terminamos aquí. Y en cuanto quiso meterme mano, pues fue como: no, coleguita, lo siento, pero ahora mismo mi colita, mi cosita, mi dalasito, mi pambisito está así un poco como cuando te metes en una piscina que está helada, que parece que de lo escondida que está en cualquier momento tu organismo reabsorberá tu pene. Pues básicamente así. Así que lo aparté y le dije que lo sentía mucho, que él era muy guapo y que se había esforzado mucho por ligarme, pero que no me estaba gustando nada de nada. Y me dijo que bueno, que no pasaba nada, que lo sentía por haberme metido así mano de esa forma, que por qué no seguíamos besándonos, y que si cambiaba de idea, pues que se lo dijera de nuevo. En fin, que cuando me quiero dar cuenta, todos los amigos nos estaban mirando muy fijamente. Y apenas es que no llegó al minuto, ¿eh? Y claro, estábamos bastante apartados de los demás. Era de noche, era en un jardín enorme, pero todos se quedaron con cara de what the fuck y empezaron a hacer bromas que implicaban la bandera del sol naciente y nosotros dos, básicamente.
creo que no hace falta que os explique por qué. Pero lo mejor vino después, cuando alguien decidió contarle al otro chico lo que yo había hecho con su chico. Es decir, que yo me había besado con su novio, que según él no era su novio porque no estaban en nada serio. Pero ese chico al parecer sí que se había colado de ese modelo surfero. Total, que abro el SIDA de 20 un día y me encuentro un tocho mensaje insultándome con palabras literales de maricona mala y hetero calientapollas, y diciéndome que como me vea me va a reventar la cabeza con el bolso. No, lo del bolso no lo dijo. Dijo que me iba a reventar la cabeza a secas. Y el tío da bastante miedo. Total, que yo le dije que no me interesaba el otro para nada. Y que yo obviamente no sabía que tenía novio. Y por decirle esto a este, me vino el otro cabreado diciéndome que por qué le tenía que decir al otro que yo no le gustaba. Total, que terminé con un odio por ambas partes muy hard. Uno, porque me había besado con su novio, y otro cabreado porque le dije a otra persona que él no me gustaba. Y así fue mi primera y última experiencia homosexual. ¿Qué os parece? A mí me parece que si habéis llegado hasta este punto del vídeo sois unos cotillas de mierda y os queréis enterar de toda la historia con pelos y señales. Malditos morbosos, morbositos pambisitos. Bueno, espero que os hayáis reído un buen rato con esta historia. La verdad es que esta historia la sabía muy poquita gente hasta que... no sé, me daba como vergüenza contarlo. No sé, en fin. Espero que os hayáis reído un montón. ¿Habéis tenido vosotros alguna vez una experiencia homosexual? No olvidéis dejarla en los comentarios, así me río un poco de vosotros también. Pero obviamente esto no vale si ya sois bisexuales u homosexuales. La gracia es que seáis hetero y alguna vez habéis tenido una experiencia homosexual. Así que, hasta mañana en What The Game. ¿Qué cosas me dedico a contar en los putos vídeos? ¿Y por qué coño tengo toda esta cosa tan roja? Me acabo de dar cuenta. ¿Qué cojo? Y mira, paso el dedo y es como... oh... what the fuck. Si me pongo aquí, ¿no? ¿Qué cojones me pasa? Hola, amiguitos. Si os digo que hoy os traigo a un amiguito muy especial, ¿cómo os quedáis? Si te digo que estoy en el canal de Dallas, ¿cómo te quedas?